La Iglesia Católica cuenta con millones de seguidores fieles a ella alrededor de todo el mundo. Con miles de años de historia, es una de las religiones más antiguas y también una de las más crueles. Son muchos los secretos que la rodean. Detrás de cada supuesto milagro hay un lado oscuro, que sin duda alguna no es congruente con lo que dice predicar, ya que como veremos, son muchos los pecados que ésta ha cometido a lo largo de todos estos años en nombre de Dios. Hoy veremos aquel lado que la Iglesia Católica tanto se empeña en ocultar y que por más disculpas que ésta pida, esto no borrará el daño que ésta ha hecho. Han sido múltiples los escándalos en los que se ha visto envuelta la Iglesia Católica por casos de corrupción y mal manejo de fondos. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia en Europa Occidental, ya que ésta estaba siendo acusada de corrupción y falta de piedad religiosa. Se sabe que en aquella época era muy común que la gente comprara indulgencias y así, gracias a este perdón divino, poder quedar absuelto de todo pecado, ya fuera parcial o completo. El Papa León X habría financiado la construcción de la Basílica de San Pedro, en Roma, de esta manera. Semejante descaro de la Santa Sede haría que Martín Lutero escribiera 95 tesis como señal de protesta, y esto daría inicio a una serie de manifestaciones en contra de la Iglesia, conocidas como Reforma Protestante. Sin embargo, no todo ha quedado ahí. Los casos más recientes de corrupción son el de Angelo Caloia, quien fuera presidente del Banco del Vaticano durante 20 años y que en 2021 fue condenado a 8 años de prisión por malversión de dinero, y el caso del cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien hiciera una compraventa de un inmueble en Londres por un valor de 232 millones de euros, con fondos del Vaticano, además de haber dado dinero a negocios administrados por sus hermanos. Pero quizás el mayor escándalo sea en el que se vio envuelta a principios de la década de los 80, esto gracias al Banco Ambrosiano. Fundado en 1896, su principal objetivo era hacer obras benéficas de caridad, pero tomaría un camino diferente con el tiempo. En 1975, Roberto Calvi fue nombrado presidente del Banco Ambrosiano, hasta su desaparición, en 1982. Calvi diversificaría los negocios del banco de distintas formas, una de ellas sería creando diferentes compañías fantasmas en países de Sudamérica. De esta manera, pudo mover cerca de $1.200 millones a dichas compañías, todas ellas subordinadas al Banco Ambrosiano. Esto embarraría al Banco del Vaticano, porque era el principal accionista del Banco Ambrosiano. Este sería uno de los fraudes más grandes de Italia, ya que no solo involucraría al Vaticano, sino también a la mafia italiana y a varios políticos de alto rango. Las cruzadas fueron una serie de guerras hechas por la Iglesia con el fin de recuperar Jerusalén y Tierra Santa del control musulmán. Hubo un total de 8 guerras calificadas como cruzadas entre los años 1095 y 1270, y otras más que no han sido catalogadas como tal. A cada guerrero que tomaba la cruz, como se le llamaría al juramento de las cruzadas, se le era prometida una remisión por los pecados cometidos y un lugar en el cielo, además de prometérseles riquezas y tierras a todo aquel que peleara contra los infieles en nombre de Dios. Esta sería la forma en la que el Papa Urbano II les vendería la Primer Guerra Santa. De esta forma, miles de hombres, incluidas esposas y familias, iban condenados a morir, a pelear ciegamente en guerras sin sentido. Con un estimado de 5 millones de víctimas en total, esto es una demostración de lo que es capaz de hacer un hombre cuando cree ciegamente en algo, olvidando los cimientos de sus propias creencias y convirtiéndose en aquello que tanto han jurado destruir. Una vez más, vemos que cuando se trata de intereses, lo divino y la humanidad es dejada de lado, una triste verdad de la cual seguimos siendo testigos hasta nuestros días. Entre 1863 y 1998, más de 150.000 niños y niñas indígenas fueron separados de sus familias, algunos pertenecían a las etnias inuit o ojibwa, entre otras. Estos internados eran administrados por el gobierno canadiense y la mayoría de ellos eran operados por la Iglesia Católica. Con 130 centros de este tipo,
habían sido creados para desaparecer las culturas indígenas y educar a los niños bajo el sistema europeo. Se les discriminaba por su forma de hablar y se les enseñaba que su cultura estaba mal. Son varios los testimonios de los sobrevivientes relatando lo que sufrieron en dichos internados, desde abusos sexuales, maltrato físico y psicológico, además de obligárseles a dejar su lengua materna y convertirse al cristianismo. Todos estos maltratos fueron hechos por sacerdotes y monjas, ya que eran los encargados de impartir la educación dentro de los internados. Se han encontrado varias tumbas sin marcar alrededor de los centros, en los que, se dice, murieron entre 4.000 y 6.000 niños. Muchos de ellos habrían muerto de desnutrición y enfermedades, ya que carecían de una buena alimentación y la higiene era bastante precaria. Sin duda, este es uno de los capítulos más oscuros, no solo de la historia de Canadá y de la Iglesia Católica, sino del mundo. Ratlines en inglés o comúnmente llamada en español la Ruta de las Ratas, fue un sistema de escape para criminales de guerra buscados por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha controversia en torno a este caso, ya que, hasta el día de hoy, es tema de debate el si la Iglesia Católica ayudaría a estos criminales a escapar voluntariamente o no. Lo que es cierto es que estos lograron huir a distintos países a través de diferentes rutas. Sudamérica contó con la mayor parte de estos criminales, en especial Argentina. Con ayuda de documentos falsos, los cuales eran expedidos por la Comisión de Refugiados del Vaticano, y con esto finalmente se les era otorgado el pasaporte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Un papel fundamental en todo esto es el que tendría el obispo austriaco Alois Udall. Se ha llegado a afirmar que Udall habría permitido la fuga desde la sede del Vaticano de distintos criminales de guerra, como Franz Tangl, entre otros criminales de alto perfil, muchos de los cuales lograron evadir la justicia por unos años y otros por el resto de su vida. Muchos son los que se preguntan cuál fue el papel del Papa Pío XII en todo esto. Son muchas las especulaciones en torno a este caso, sin embargo, sigue sin estar del todo clara la postura de Pío XII. Aunque, recientemente, el Vaticano daría acceso a los archivos del papado de Pío XII, esto con el fin de aclarar el misterio y saber la verdad. Se conoce como Inquisición al tribunal creado por la Iglesia Católica con el fin de perseguir principalmente a los judeoconversos y musulmanes, aunque tiempo después perseguirían a toda clase de personas que fueran en contra de las creencias de la doctrina católica. Se fundó en la Edad Media, en el año 1184, sin embargo, comenzaría a operar de manera efectiva en España en el año 1478. Contrario a lo que se cree, no se condenaba a una persona sin no tener pruebas de ello. Para esto, era necesario que el acusado tuviera una serie de denuncias para que se pudiera hacer un juicio contra él. Una vez que se demostraba la culpabilidad del acusado, dependiendo del grado de sus pecados, se le incautaban sus bienes, podía ser desterrado, o bien, era condenado a morir en la hoguera. Fueron múltiples las torturas que se le aplicaban a los acusados mientras estos eran interrogados, algunas de estas fueron el potro, la doncella de hierro, la pera, la cuna de Judas, el tormento del agua, entre otras. No se sabe con exactitud las víctimas de la Inquisición, algunos hablan de miles y otros de decenas de miles. Lo que es un hecho, son las atrocidades de las que fue capaz de cometer la Iglesia Católica por querer imponer sus ideas, condenando a genios como Giordano Bruno, condenando a gente que su único pecado fue no quedarse callada ante la ignorancia. Este es, con toda seguridad, el peor mal que ha cometido la Iglesia Católica a lo largo de todos sus años de historia. Y es que, son numerosos los casos de abusos sexuales cometidos por obispos, cardenales y sacerdotes a lo largo de todo el mundo, muchos de los cuales han sido encubiertos por la propia Iglesia. Como fue el caso de Marcial Maciel, miembro fundador de los Legionarios de Cristo, en México, quien tuvo múltiples denuncias por abuso desde los años 40 y este nunca fue destituido de su cargo ni investigado. La indiferencia de Juan Pablo II ante este caso daría mucho que pensar, ya que, en el año de 2004,
le mandaría una carta reconociendo su labor como sacerdote, aún sabiendo de las múltiples denuncias por abuso con las que contaba Maciel. Su sucesor, Benedicto XVI, solo lo destituiría de su cargo en 2006 para que éste llevara una vida de oración y penitencia. Este es solo uno de los miles de casos conocidos, ya que, tristemente, hay denuncias de abuso por parte de la Iglesia en todo el mundo. Sin duda, es un mal que aqueja a la Iglesia Católica, y esta debería de limitarse a ofrecer disculpas y tendría que empezar a tomar cartas en el asunto, ya que el dolor que estos supuestos hombres de Dios le han causado a niños y niñas inocentes no se borrará nunca. Como hemos podido ver, la Iglesia Católica está más lejos de Dios de lo que piensa. Si bien es cierto, no podemos juzgar a todas las personas creyentes por igual, la misma Iglesia se ha encargado de demostrar que está llena de hipocresía y mentiras, usando a Dios a su conveniencia propia y jugando con la fe de las personas. El problema no está en una religión o en otra, sino en no saber cuestionar y creer ciegamente en algo. ¿Y tú, crees que el mundo estaría mejor sin la religión? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte de futuras actualizaciones. Me gustaría saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, te estaré leyendo. Y recuerda, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.